la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Damos toda Rabán esta tarde a todos los que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, antes de comenzar con Berechit 18, quiero enviar un saludo al Tigre Argentina, al ROE Sergio Quintana, que entre 8 días ya lo tenemos enseñándonos de las raíces hebreas. Él llega el jueves y va a ser de mucha bendición y anhelamos que los que están en esta comunidad y aún los que los puedan ver a través de este video, no se lo vayan a perder. Pues, él trae una enseñanza, yo creo que una de las enseñanzas que tanto necesitamos cada día para poder entender quién es el Eterno, quién es Yahweh, por qué somos pueblo de Israel en las naciones, porque Yahshua dijo, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a nivel del mundo somos un pueblo. Ya hemos aprendido que no somos iglesias aparte. Él viene a buscar un pueblo en todas las naciones de la tierra. Y nos gozamos en esta tarde porque sabemos que esta señal llega a 28 países del mundo. Damos todo a Rabal Eterno porque Él es bueno y cada día vemos su mano a favor de este lugar. Bueno, y vamos a comenzar. Cuaderno, lápiz y Biblia. Dígale al que está al lado suyo. Cuaderno, lápiz y Biblia. Bueno, el que viene por primera vez no importa. Pero lo importante es que usted pueda comprender. Mire, yo quiero, antes de comenzar, esta enseñanza es una de las más difíciles de Génesis. Es, creo yo, de las más difíciles y de las que contiene más simbolismo. Tal vez el que viene por primera vez dirá, ¿qué es lo que va a hablar? Este lenguaje es como extraterrestre. Nunca lo he escuchado. Yo voy a tratar de ser lo más claro para que usted lo pueda comprender en esta tarde. Porque de aquí dependen muchas cosas de lo que el Eterno seguía ministrándole a la vida de Abraham de las bendiciones. Y vamos a leer a partir del capítulo 18 del versículo 1 hasta el 33. Dice así, y se le apareció el Eterno junto a Elohe en la encina de Manré. Y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 hombres que estaban parados frente a él. Y los vio y corrió a recibirlos desde la puerta de la tienda y se postró a tierra. Y dijo al mayor, mi señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de donde está tu siervo. Verso 5, y traeré un pedazo de pan y sustenta vuestro corazón y después pasaréis adelante, ya que habéis pasado para honrar a vuestro siervo. Y dijeron los 3 personajes, haz como has dicho. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 1, porque del versículo 1 vamos a entender quién era este personaje, ¿sí? Dice que se aparecieron 3 ángeles, pero vamos a mirar que Abraham se postró frente a uno en especial. Y se postró porque él ya lo conocía. Él lo conocía desde Génesis 12, cuando este personaje o este ser misterioso para algunos, que sabemos que Yuhei Baihei, en la presencia de Yeshua, que eso es un punto para entenderlo. Dice que él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré una tierra para fructificarte. Entonces yo quiero que analicemos primeramente Bereshit, verso 1, para poder entender lo que sigue. Porque si no entendemos el primer versículo, no vamos a entender más profecías que vienen ahí. En el pensamiento, mire pues, en el pensamiento Abraham no siempre fue maduro. Él tuvo que madurar poco a poco. Tú y yo también nos hacemos maduros en la fe y tenemos que entrar en un proceso en el cual Elohim nos hará madurar. Por eso este mensaje de hoy es para que tú madures tu vida, para que tú puedas comprender los misterios del Eterno, los misterios de Yahweh. Dice que Yuhei Baihei se hizo visible. En el hebreo,
Yuhei Baihei, que es el nombre original del creador en su contexto hebreo. Yuhei Baihei. Dice, apareció Vayerá, el eterno Abraham, en el encinar de Manré. Yo quiero que tú subrayes la palabra Manré. La palabra Vayerá está relacionada con la palabra Raá, R-A-A-H, y significa ver. En el hebreo significa mirar. Y vamos a ver qué fue lo que miró Abraham, qué fue lo que vio Abraham, qué fue lo que vio Sara, con quién habló Abraham, con quién habló Sara. Ver estas palabras tiene varias aplicaciones o significados según el Strong 7200, dice, lo traduce como ver, mirar, observar, conocer, tener visiones, aparecer, hacerse visible. Eso está en Job 33:21 para que tú lo anotes en tu cuaderno, y en Génesis 1:9. Entre otras, en el caso de Bereshit 18:1, Vayerá, ver o aparecer, es la forma pasiva del verbo. Es obvio que nuestro padre Abraham vio algo especial. Él no vio nada más y nada menos que a Yuhei Baihei. La Torah dice que habían 3 varones, habían 2 ángeles, pero había un tercero en especial en el cual Abraham se postró y le dio honor y gloria. Eso quiere decir que Abraham ya lo conocía desde Bereshit capítulo 12 y estamos en Génesis 18. Ya han pasado alrededor de casi 24 años para esta profecía, casi 24 años. Dice también que fue visto por Abraham el Eterno. No fue esta la primera vez que el Eterno se hizo visible a los ojos de Abraham. Por ejemplo, en Bereshit 12:7 y en Bereshit 17:1 se plantea la siguiente interrogante: ¿acaso Yuhei Baihei puede hacer visible y tener forma? Seguiremos tomando en cuenta para esta interrogante de Bereshit, versículo 1, con respecto a este verso. Cuando yo hice este estudio, estudié casi unos 8 o 9 libros de diferentes rabinos, porque era necesario mirar qué piensan ellos, qué pensaba el rabinismo judío, qué piensan de la presencia, porque algunos judíos dicen que Dios no tiene ni forma, ni imagen, ni nada, que Él es Rúa, que Él es espíritu. Pero vamos a ver que Yahweh sí tiene forma cuando se preencarnó en Yeshua. Dice que Él habló a través de ¿quién? Dice, y aún no tiene 50 años, le dicen los fariseos a Yeshua. ¿Cómo tú puedes decir que has visto a Abraham? Abraham no se regocijó en una visión o por ser ese día del calendario. Abraham se regocijó de ver a Yeshua el día que le visitó en Bereshit 18:1. Abraham se gozó de ver a Yeshua en Bereshit 8:1. En ese sentido, el rabino Michael Brown, otro rabino de las Escrituras, dice que pues era fascinante ver que la misma Torá que escribe que los israelitas no vieron, la palabra en el hebreo es temuná, dice que no vieron. ¿Ellos qué fue lo que vieron? Dicen que veían como, en el Sinaí decía que salía como fuego, que relámpagos, que no tenía ninguna forma. Y fue tanto lo que vieron que ellos se llenaron de temor cuando Yuhei Baihei les habló. Y el pueblo dijo, no, Moisés, no, habla tú con él. Nosotros no queremos oírlo, porque ellos sentían que pánico y terror en el corazón de la misma presencia del Eterno.
¿Te has escuchado como cuando está lloviendo que cae un trueno? Que es tan impresionante el trueno que la casa ruge y la gente dice, uy, qué miedo. Pues hermano, póngase a pensar cómo es la voz de Yuhei Baihei cuando habla, cuando él quiere dirigirse o cuando se quiere manifestar a su pueblo. Por eso le dijo el pueblo a Moisés, queremos que tú hables con Yuhei Baihei, nosotros todavía no estamos preparados. En pocas palabras, el pueblo todavía no tenía la capacidad de enfrentar ese tipo de cosas a nivel espiritual. Dice que es fascinante ver que la misma Torá que escribe que los israelitas no vieron forma o figura, imagen, cuando Elohim apareció en el monte Sinaí, también dice de Moshe, él vio una forma, una temuná, eso está en Bambi-Irmá 12:8, o sea, Números 12:8, y dice también en Teilín, en Salmo 17:15, que después de su muerte, estará satisfecho viendo forma de Elohim. ¿Cómo podemos poner estas aparentes contradicciones como verdades? Yahshua el divino, el Hijo provee la respuesta para algunos rabinos. Es muy complicado la exégesis de Bereshit 18:1. De hecho, hay diversas opiniones o pensamientos por el hecho de aceptar que Yuhei Baihei se le apareció a Abraham en forma humana. Es aceptar que la divinidad se puede encarnar, y esto señalaría directamente a Yahshua como el Mashiach. Y un pensamiento de Rabino Maimónides. Para los que no saben, el Rabino Maimónides, él es judío ortodoxo, nacido en España, pero criado en la Torá israelita. Dice que él escribió 13 principios de la fe del judaísmo y afirma así. En su principio número 3 dice que el creador, miren lo que él piensa, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna, es decir, es incorpóreo. Sin embargo, Yuhei Baihei se hizo visible ante Abraham por medio de un cuerpo. Bereshit 18:8 dice que en ese momento Abraham ofreció y tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bereshit 18:22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Yuhei Baihei. Bereshit 18:33 dice, y Yuhei Baihei se fue luego de acabar de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar, a la Kabod, a la gloria que le apareció a Abraham. Fue la Shekinah, fue una visión. La realidad es que Yuhei Baihei encarnado se hizo visible ante Abraham, y no solo visible, sino que también habló con él y con Sara, y entre otras cosas le dijo que tendría un hijo, y además comió con él y también caminaron juntos. Si la divinidad se encarnó y se hizo visible delante de Abraham, si la divinidad tuvo forma delante de Abraham, contrario al principio de Maimónides, que dice que Yahweh es figura y forma y es espíritu, que no se puede descifrar cómo es él en el pensamiento judío de él, entonces no hay objeción alguna en que Yahshua el Mesías, en la encarnación, el cuerpo o en forma de Yuhei Baihei. Por eso cuando los discípulos o los fariseos le decían, muéstranos al Padre, y él les dijo, mi Padre y yo somos uno, y yo soy hijo de él. Entonces lo quisieron apedrear porque ellos no entendían. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío ellos dicen, y es imposible que Yahweh pueda venir y tomar la figura, y Yahweh descender de su gloria, de su divinidad, soltar la gloria y la presencia y entrar y hacerse figura corpórea en un hombre. Para muchos es difícil creerlo, pero aquí nos lo está enseñando, que él se le reveló a Abraham y comió con Abraham. Para aquellos que dicen que hay pensamientos donde dicen que no, que es imposible, pues hoy se está rompiendo algo. Sí es posible que Yuhei Baihei a través de Yahshua haya hecho esta clase de acción. Dice también en Teilín 46, el texto mesorético de Salmo 47, de donde vienen muchas traducciones han cambiado. A propósito, la frase que dice, me has vestido con un cuerpo. En la traducción Peshita, como correctamente es tomado la Septuaginta y citado en Hebreos 10:5, y colocaron en Teilín 46, dice, has abierto mis oídos. De igual manera, el rabino Michael Brown en su volumen 15, dice que después de una exhaustiva investigación, afirma que no existe una mala traducción en el versículo de Hebreos 10:5,
pues esta traducción viene de la Septuaginta, el cual era la traducción más antigua y más amplia, y utilizan las traducciones del mundo antiguo que nada más y nada menos que el autor de los Hebreos citó también, y otro escritor judío, Fran Delitzsch, el más respetado rabino y erudito del Antiguo Testamento, que se haya oído y escribió que es imposible que el autor de nuestra epístola haya acomodado la traducción original a los hechos de la historia del Nuevo Testamento. Lo cierto es que aproximadamente 200 años de Yeshua, 70 rabinos de la Septuaginta tradujeron Teilín 46, donde él dice, me has vestido con tu cuerpo. Mire lo que dijo Yeshua, me has vestido con tu cuerpo. Y yo sé que usted busca en la traducción que usted tiene y no está, busque ahí, busque Teilín 46 y no va a estar ahí, porque hubo mucha manipulación. 46. ¿Qué dice, Mijael? Ese texto fue cambiado, ¿sí ve? En el texto original dice, me has vestido con cuerpo, y contradictoriamente cientos de años después Yeshua, los masoretas lo tradujeron así, y has abierto mis oídos. Da la impresión en que los masoretas estaban empeñados en cambiar todo lo que enseñaba Yeshua como Mashiach divino, ya que este no es el único versículo cambiado en esta versión. No es el único versículo cambiado que en esa versión. Hay muchos cambios de la escritura, hay mucha manipulación del hombre. Dice también que Yeshua como Mesías divino, ya que esto no es el único versículo cambiado en esta versión. Casualmente el movimiento ortodoxo Jabá Lubavitch ha anunciado en los últimos años que su fallecido Rebbe Scherson tenía atributos divinos y señalan que Dios se vistió en el cuerpo del Mesías, afirmando así la correcta traducción de la Septuaginta, de Teilín y el libro de Hebreos. Es el Elohim, que Él es el santo, el Rey de Reyes, la esencia del bendito, la luz eterna. Él anunció y llega a afirmar que Yahweh se vistió en el cuerpo de Mashiach, que Yahweh se vistió en el cuerpo de Mashiach. Aquí viene otro punto y vamos a corregir eso. De aquí donde se pegan muchos para la Trinidad. Y yo quiero que entendamos esto. Un gran error que se cometió en un pasado era que decía que Dios es tres. Cuando Yahweh dice Yahweh Ehab es uno, ¿sí? Que de él salió Yeshua. De él salió Yeshua. Y Yeshua dijo, mi Padre y yo somos unos. O sea, sonaría como una unicidad, o sonaría como una pluralidad, o sonaría como una dualidad. Acuérdense en algo, que Yahweh, para él no se puede limitar. Yahweh no necesita tiempo ni espacio. Yahweh no necesita pedirse permiso a sí mismo porque Él gobierna sobre todo el universo y sobre la tierra. Entonces el pensamiento religioso dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Yahweh y Yeshua dicen, mi Padre y yo somos una sola Ehab, y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo en acción al Padre y al Hijo, pero en una sola ¿qué? En una sola singularidad, pero pareciera una pluralidad. Estos estudios son poderosos, hermano. Dice que tenía atributos divinos y señalan que el Eterno se vistió en el cuerpo del Mesías, afirmando así la correcta traducción de la Septuaginta. Teilín y los libros de Hebrim. Es el Elohim, que es el santo, el rey, el bendito, el sea, la luz eterna. Él anunció y llega a afirmar que se vistió en el cuerpo de Mashiach. Cita escritos místicos judíos que Moisés era, estos son pensamientos de los judíos modernos, no antiguos, porque el judaísmo antiguo era arraigado a Yeshua. El judaísmo moderno está muy separado de la verdad. Dice que mitad Dios y mitad hombre. Decían que Moisés era mitad Dios y mitad hombre, por las características que él tenía. Sabemos que Moisés alcanzó un nivel alto de sabiduría y un nivel alto de santidad. Es más, simbológicamente a Moshe lo compara mucho con Yeshua, por la santidad, por la humildad, por lo que tuvo la fortaleza, tuvo el carácter de haber sacado al pueblo de Egipto para libertarlo. Por eso a Moisés se le hace como una figura del Mashiach. Dice que la mitad de él era como de Yeshua y la mitad era como de Moisés, pero en el pensamiento espiritual. Ojo con este punto, pensamiento espiritual, para que no vayan de pronto a malinterpretarlo. Sin embargo, el rabino
es Sherson, es totalmente, dice, es totalmente Dios el anuncio. Muestra una fotografía de Sherson con la cita de Isaías 25:9. Dice, he aquí, este es nuestro Elohim. El concepto de que el Mesías puede ser Dios existe, así como el movimiento hasídico de Bresla, los seguidores de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman era también español, año 1772, año 1810. Ellos se han referido a él como el Mesías de ser uno con Elohim, que era antes de la creación, el que es perfecto y digno de sentarse en el trono. El hombre exaltado de acuerdo a la verdad termina diciendo, si judíos hasídicos pueden reclamar su falso Mesías de ser Elohim, no hay ninguna razón para que dudemos en declarar que Yeshua es Elohim. Y eso está en Juan 1:1. Y en Juan 14, Juan 14:9, Juan 20:28, Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Colosenses 1:15-17, Colosenses 2, Hebreos 1:3 y Apocalipsis 1, versículo 8. Hoy no estoy utilizando el videobin porque en esta semana haciendo los estudios se me perdió todos los textos. Se me perdieron todos los textos y no los encontré. Dice también que el concepto de que el Mesías es Elohim o uno con Elohim es completamente judío y no trinitario pagano como otros lo quieren hacer ver. El Mesías o cuerpo de Yud-Heh Vah-Heh manifestado en carne es su hijo, pues es bien sabido que Yud-Heh Vah-Heh tiene un hijo. El libro de Enoch dice, el Mesías, el hijo de Elohim, fue elegido y escondido con el Eterno antes de la creación del mundo. Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto de Yud-Heh Vah-Heh. Me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, ¿este qué es? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando hablamos del hijo de Yud-Heh Vah-Heh, estamos hablando de alguien que salió de él con el cuerpo. Alguien que salió de él con el cuerpo. Y forma y en consecuencias tiene la misma naturaleza. Mire pues, tiene la misma ¿qué? Naturaleza divina de Yud-Heh Vah-Heh. Así que llamarse en este contexto hijo de Elohim es ser el Mesías o ser igual a Elohim, es decir, divino. Y observamos detenidamente los siguientes versículos en el Brit Hadashah. Filipenses 2:5 dice, el cual siendo en forma, en hebreo es bidemut, el cual siendo en forma de bidemut de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Y nota la palabra bidemut tiene de la palabra temuná y significa forma. Números 12:8, Salmo 17:15 y Juan 5:18 para que tú los estudies en tu casa. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, sino que también decía que el Padre era su propio Padre. Oiga pues, decía que Elohim era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Y eso está en Juan 19:7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debes morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, ellos no lo comprendieron. Por eso dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, porque para ellos era imposible. Y esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque el conocer la revelación del Eterno, el que no la pueda comprender, dice es imposible. Que Yud-Heh Vah-Heh, el que no tiene forma, no tiene figura, que ese espíritu haya descendido en forma de hombre y haya habitado en medio de nosotros, es casi que imposible. Pero cuando lo crucificaron y murió, dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Era Yud-Heh Vah-Heh sobre la vida de su hijo Yeshua, manifestado para traer salvación a toda la humanidad. Dice que al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote, mire, la élite religiosa de ese entonces, le dijo,
te conjuro por el Elohim viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el hijo de Yud-Heh-Vah-Heh. Yeshua le respondió, tú lo has dicho. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Elohim, el hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el hijo del Eterno, del Altísimo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque él era el Mesías. Impresionante ver que la misma pregunta que lo hizo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, a Yeshua, guarda completa relación e igualdad con lo que decían y sabían los demonios. En Lucas 4:41 dijo, hijo de Elohim y Mesías. Y por ello también vemos que Hasatán en Mateo 4 tienta a Yeshua diciendo, si eres hijo de Elohim, no porque no lo fuera, sino todo lo contrario. Él y sus demonios sabían que él es el hijo de Elohim, el Mesías de Israel. Y en base a esa verdad, él tentó a Yeshua. Por eso Yeshua le dijo, no tentarás al Adoní, a tu Señor, a tu Elohim. También el hecho que los antiguos sabios hayan nombrado en ocasiones al Mesías con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh demuestra la creencia en su completa divinidad e igualdad con el Elohim. Y afirma que realmente él es el cuerpo, Yeshua es el cuerpo de Yud-Heh-Vah-Heh. Los escritos tales como Baba Betra son escritos judíos. En el versículo 75 dice, hace una clara referencia al nombre de Mashiach y dice, y este es el nombre por el cual será llamado Yud-Heh-Vah-Heh, justicia nuestras. Los rabinos Shamuel ben Nahatán y Abbar Canán llegaron a la conclusión de que este es el nombre del Mashiach. De igual manera hay un Midrash de Lamentaciones y afirma de la misma expresión diciendo, el verdadero nombre de Mashiach es Yud-Heh-Vah-Heh. El verdadero nombre del Mashiach es Yud-Heh-Vah-Heh, justicia nuestra. Risto Santala, el Mesías en el Antiguo Testamento, el Midrash de Lamentaciones, Yemita Geulá dice, en el futuro, el santo bendito sea, se sentará al Mesías en la suprema Yeshivá, en la casa de estudio, y él le llamarán al Adón Yud-Heh-Vah-Heh, justo como ellos llaman al Creador en Jeremías 23:6. Llama también la atención, por ejemplo, cómo en Latinoamérica existen algunos judíos mesiánicos que ahora niegan la divinidad de Yeshua, y muchos de ellos han venido de la religión evangélica. Unos eran pastores, otros líderes, otros simplemente miembros de comunidades evangélicas de cualquier denominación. Entonces, aquí ya analizamos en el solo versículo 1 de quién nos está hablando, porque si no entendemos la entrada, no vamos a entender el camino. Entonces, es Yud-Heh-Vah-Heh con el cuerpo de ¿quién? De Yeshua. ¿Sí? Y ellos no son separados. Ojo con este punto. Esta es otra. Ellos no son separados. Porque Yeshua hacía lo que el Padre le decía. Por eso él decía, mi Padre y yo somos uno solo. Y es una analogía muy bonita en el matrimonio. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que se casa será una sola carne con su Isha, con su esposa. Por eso cuando un matrimonio es una sola carne, ellos piensan igual, actúan igual, resultan hablando igual, tienen los mismos ademanes, y entonces dicen, oiga, esa pareja es tan parecida en todo, en lo que dice, en lo que piensa y en lo que hacen. Porque los dos están ¿qué? Ligados. Por eso el Eterno hace la comparación de su presencia, de aún de Yeshua sobre la Kehilá, y de nosotros como hijos del Eterno, porque hay un texto en Juan donde dice, mi Padre y yo anhelamos hacer morada en ustedes, para que ustedes sean uno en nosotros. Para llegar a ese nivel, dígale al que está al lado suyo, hay que madurar, hermano. Hay que madurar. Eso no es decir yo soy un religioso, yo soy un creyente. No, mi hermano, aquí no es de que usted sepa mucho. Aquí lo importante es que usted haya comprendido las Escrituras y las Escrituras le hayan revelado a su vida, y que usted sea un verdadero nacido de nuevo. Por eso Abraham es impresionante cuando el Eterno se le revela a Abraham. Por eso el Eterno le dijo a Abraham, mi amigo. Y usted va a mirar en las Escrituras que no va a encontrar a otro que le haya dicho él, amigo. Entonces, ya entendiendo de que quién es Yud-Heh-Vah-Heh, ahora sí podemos empezar a caminar. Y pondré mi pacto entre mí y ti, versículo 2, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro. Ahora sí entiende por qué él se postró, porque él sabía delante quién estaba. Y el Eterno habló con él diciendo,
he aquí, mi pacto es contigo. Acuérdase que él venía de varios pactos atrás. Él venía del pacto de Melquisedec, venía del pacto del pan de vino. En el capítulo 15 venía del pacto de las dos mitades, ¿se acuerdan? ¿Qué me pueden acordar? Pacto de las dos mitades, pacto de Melquisedec, ¿cuál fue la otra? No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Le aplica la palabra hey, que la palabra hey en el hebreo es el número 5. Abraham, antes de llamarse Abraham, padre de muchedumbres, se llamaba simple y sencillamente Abraham, padre de Harán. Pero inmediatamente el Eterno lo bendice a él y le dice, ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Se le aplica la hey, número 5, que en el tetragramón es 248, significa que con mis 248 sentidos de mi cuerpo voy a servirle a él. Y de ahí la palabra hey, con el nombre Abraham, sale la letra Yuhei by Hey, o la palabra Eliezer. Yo sirvo con el Elohim. Quiere decir que Yahweh empezó a habitar dentro de la vida ¿de quién? De Abraham, así como habitaba sobre la vida de su hijo Yahshua. Entonces no estamos hablando de cualquiera, por eso él es el padre de la fe, para que usted lo vaya entendiendo. Dice en el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y se acuerda que dice, y reyes saldrán de ti hasta la venida de Mashiach, que Mashiach era rey y sacerdote, y los únicos dos que fueron reyes y sacerdotes en la Biblia fue Melquisedec y Yahshua, de resto nadie más. Y estableceré mi pacto entre mí, esta es una palabra hebrea, y ti, tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto que perpetuo para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Verso 9, y dijo de nuevo el Eterno a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel que están esparcidas en la tierra. Y tu descendencia después de ti por generaciones. Dice que Yahweh cuenta el futuro desde Bereshí, de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Reflexión, para que analicemos un punto. ¿Quién fue la primera mujer nombrada por Yahweh? ¿Sabía usted que Eva no fue la primera que el Señor puso a una mujer en las Escrituras? Aunque algunos aún lo desconozcan, Eva fue nombrada, o Adán le puso el nombre a Eva, madre de los vivientes. Pero vamos a mirar que el nombre directamente Yahweh se lo cambió a Sara y a Abraham. En Eva no, porque Eva, ¿qué hizo Adán? Adán le puso el nombre a ella, dijo, Isha varona, te llamarás Eva porque eres madre de los vivientes. Y el nombre, Génesis 3:20 dice, y el hombre llamó al nombre de su mujer Eva porque ella era madre de todos los vivientes. Aclarando lo anterior, realmente la primera mujer nombrada por el Eterno fue Sara. Ella era la esposa de Abraham y madre de Isaac, mencionada en la Biblia según el libro de Génesis. Su nombre solía ser Sarai, pero el Eterno lo cambió por Sara antes de concederle el milagro. Mire, aquí estamos a la puerta del milagro. Estamos en Pesa, este es Pesa, este escrito va relacionado con Pesa, porque ahorita vamos a mirar que dice, y al año siguiente, cuando yo venga, porque le dio una palabra anticipada, cuando yo venga tendrás un hijo, y ese hijo se declaró la palabra en Pesa, y ese hijo nació en Pesa, y ahorita lo vamos a mirar. Según el libro de Génesis, su nombre solía decir Sarai, pero lo cambió a Sara, antes de concederle el milagro de tener su primogénito. Y a la tercera edad, de acuerdo con las Escrituras, a los 90 años, iba a ser madre ¿quién? Sara, y a los 100 años de Abraham. Seguimos en Génesis 17, versículo 15 al 16. Yahweh también le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré por medio de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y ella será madre de naciones, reyes de pueblos procederán de ella. En hebreo el nombre de Sara se usa para designar a una mujer de alto rango, y a veces es traducido como princesa. Esta es una de las porciones de la escritura más llena de contenido y significado en la porción de mayor conflicto a causa de la enseñanza rabínica tradicional. Es un tema muy difícil de explicar por los rabinos, ya que la presencia física
de Yuhei en la tienda de Abraham y la comida ofrecida por este a Yuhei dice que carne y leche rompen con los mandamientos de hombres expresados en el Talmud. De pronto, para el que no sabe, el Talmud son escritos judíos que decían que no se podía mezclar la carne con la leche, pero miramos que en este momento, cuando estaba sucediendo, todo se podía mezclar. Y cuando resultaron los escritos orales de los judíos, que esto es un escrito del Talmud, decían que la carne no se puede mezclar con la leche, según eso por cuestiones físicas del estómago, por eso lo decían ellos. Pero aquí nos estamos dando cuenta que eso no tiene nada que ver, con la Torah. Dice que también que carne y leche rompen con los mandamientos de los hombres expresados en el Talmud. Aunque tenemos que aplicar la recomendación de Pablo, examinarlo todo y desechar lo malo, es importante aclarar que el Talmud tiene mucha revelación de Yuhei. De hecho, Yeshua no lo rechazó, simplemente lo recriminó a ellos por lo que ellos aplicaban muchas leyes orales y no se basaban mucho en la Torah de Moshe. Dice la explicación tradicional ofrecida por el judaísmo rabínico, es que los visitantes eran 3 ángeles. Pero la escritura claramente expresa que uno de los visitantes era Yuhei. Este es uno de los capítulos muy polémicos. Yeshua, ex preexistente desde Berechí hasta Apocalipsis, revelaban las mismas palabras hebreas. Ese es un punto que hay que estudiar mucho, hermano. Sabemos que Yeshua está ¿desde dónde? Desde Berechí, por eso él es el Aleph y el Tab, el comienzo y el principio del fin de todas las cosas. Por eso Berechí se conecta con Apocalipsis. Todo lo que estamos estudiando de Génesis se conecta con la revelación de Apocalipsis. Y yo creo que eso en 15 días lo vamos a ver, porque pues como entre 8 días nos están visitando el ROE, no creo que podamos ver ese tema, pero en 15 días lo vemos. Dice Génesis 18, 1 a 3, y apareció Abraham. Dice que Yuhei apareció a Abraham el Adonai, y se le reveló mismo a Abraham, es enviar su imagen visible, cuando éste se encontraba descansando en la puerta de la tienda. Ojo pues, subraye la puerta de la tienda. Estamos en el versículo del 1 al 3. Y vamos a mirar qué significa tienda. Dentro del contexto hebraico, el concepto de estar en la tienda es sinónimo de estar bajo la Torah, obedeciendo al Creador. Estar en la tienda es sinónimo de estar bajo la Torah, obedeciendo al Creador. Si el Padre el Eterno, Yuhei, es espíritu como afirma la Escritura, ¿cómo apareció Abraham? Solo cuando conocemos la imagen visible del Eterno invisible, Yeshua el Mesías, podemos entender que en este relato de Génesis es imposible que Yeshua apareció a Abraham como apareció antes en el Edén. La Torah entera nos habla de Yeshua. Entendamos ahora por qué Yeshua, cuando apareció a los discípulos camino a Maús, le reveló a través de las Escrituras su presencia e identidad divina. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, para el que no lo conoce. Solo en el Taná y la Torah y los profetas estaban a su alcance. La aparición de Yeshua, Abraham, confirma además lo de Juan 8:57, cuando Yeshua habló de Abraham gozándose de ver su día y de ser anterior a Abraham. Por eso dice que Abraham se gozó, porque Abraham habló con él. Entonces ellos empezaron a recriminar a Yeshua. Le decían, pero si tú no tienes más de 50 años, significan jubileos. O sea, ¿cómo usted nos va a venir a hablar? Porque en este momento, al tiempo que se le apareció a Abraham, habían pasado casi 2000 años. Entonces, ¿cómo decían ellos? Es imposible que un ser humano como usted haya hablado con Abraham. Y dice Yeshua, y Abraham se gozó de haber visto ese día. Entonces dice, ¿por qué Abraham reconoció que era Yuhei y no tuvo temor? Porque no era la primera vez que se encontraba. Según Hechos 7:2 nos confirma que antes apareció Yuhei a Abraham estando en Mesopotamia. Sé que muchos dirán, bueno, fue Yuhei, no Yeshua, pero la Escritura nos muestra que Yeshua es Yuhei manifestado en carne. Yeshua es Yuhei manifestado en carne. Que Yeshua es la palabra de Yuhei hecha hombre. Mediante este estudio de la Torah podemos ver la palabra Ra, percibir. En nuestro espíritu su autoridad y omnipotencia, y llegar a la realización del Shaddai, del Todopoderoso que Él es, y lo pequeño que somos. Mire, por eso nuestra mente es limitada. Miren, llega un niño, este es un pensamiento, llega un niño y al pie de la playa está abriendo un huequito, ¿sí? Está abriendo un hueco, llega un señor y se le acerca y le dice al niño, ¿tú qué estás haciendo? Y el niño le dice, es que yo quiero meter el mar en este hueco. Estaba en la playa.
Y dice, es que yo quiero meter el mar en este hueco. Entonces el Señor se rió de él y le dijo, así somos los seres humanos. Queremos encajonar a Dios en una mente tan pequeña que no logra entender la magnitud y la divinidad de Dios. Por eso mucha gente no cambia. ¿Sabe por qué no cambian? Porque no entienden la divinidad de Dios. Por eso es que muchos siempre siguen siendo los mismos: pensamientos de derrota, pensamientos facilistas, pensamientos de incredulidad, gente que vuelve atrás, dice, no, me quedó grande caminar con el Eterno, esto no es conmigo, esto, etcétera, etcétera. Cuando el Eterno se revela en la majestad como se le reveló a Abraham, tiene que haber un cambio. Dígale al que está al lado suyo, tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Usted no puede seguir siendo el mismo, hermano. Nunca, o sea, es imposible que si el Eterno se le reveló a usted, su pensamiento y sus palabras, sus conceptos de vida, no pueden seguir siendo iguales. Dice que en Hechos 7:2 nos confirma que antes apareció Yuhei Bajé en Abraham estando en Mesopotamia. Entonces en nuestro espíritu, su autoridad y omnipotencia, y llegar a la realización del Shaddai, que es lo pequeño que somos también, que vemos en esta porción los actos de fe y de bondad de Abraham, al igual que nos da la gran enseñanza a través de su experiencia y de flaquezas. Abraham fue un ser humano igual que nosotros. Ojo, Abraham fue un ser humano igual que tú y yo, con gran amor y obediencia a Yuhei Bajei, pero también en momentos de debilidad falló frente al Eterno, pero aún así el Eterno lo perdonó y lo bendijo y lo guió por senderos correctos. Dice que Moisés se refirió a Yuhei Bajei como el Elohim de los espíritus de toda carne, Números 16:22. Yuhei Bajei conocía el espíritu y el corazón de Abraham, por eso lo escogió, porque sabía que la fe de Abraham iba a superar las debilidades. Job 12:10 dice, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Y seguimos en Génesis 18:1, dice que después le apareció Yuhei Bajei en el encirnar de Manré. ¿Dónde está localizado Manré y cuál es su significado de este nombre? ¿Se acuerdan que ese era una persona? Era un personaje en especial. Dice que Abraham vivió en Manré, Génesis 13:18. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. Compró una cueva en Macpela, que está frente a Manré, para sepultar a Sara, Génesis 23:17. Isaac e Ismael sepultaron a Abraham, su padre, frente a Manré, Génesis 25:9. Isaac en Manré y Jacob regresó a su padre Isaac en Manré, 35:27. Isaac, Rebeca y Lea fueron sepultados frente a Manré, Génesis 49:31. Jacob ordenó a sus hijos que lo enterraran frente a Manré, Génesis 49:29. Los hijos de Jacob lo llevaron de Egipto hasta la tierra de Canaán para sepultarlo en la cueva en Macpela con sus padres, que está frente a Manré, Génesis 50:30. Entonces démonos cuenta que todos en el lugar donde comenzó la promesa, todos fueron sepultados en ese mismo lugar proféticamente. No hay conciencia en la Torah, de manera que fue Yuhei Bajei quien escogió ese lugar en Manré. Mire, fue Yuhei Bajei el que escogió ese lugar donde todos ellos iban a ¿qué? A ser sepultados. Para que Abraham e Isaac vivieran ahí y para la sepultura de nuestros patriarcas. Hasta este momento, Abraham todavía no es patriarca. Ojo. Comenzó como estudiante y ascendió a profeta. En este tiempo, estas características en este versículo y capítulo, él todavía sigue con el estatus de profeta. ¿Cuándo empieza a ser patriarca? Cuando Sara da al hijo. Inmediatamente empieza a ser padre de multitudes y madre, una matriarca y un patriarca. Y entonces, ¿qué significa Manré? ¿Por qué Yahweh escogió Manré? Porque espiritual y simbólicamente significa la fortaleza, la fuerza y la anchura. Muchas traducciones de este verso se refieren al encinar de Manré en el valle de Manré, por los robles de Manré, bajo el roble de Manré, que significa también árbol fuerte. Y vamos a mirar también qué significa la palabra árbol, eso lo vamos a ver ahorita también. Esto hay mucha simbología. Fue bajo un árbol de roble, un árbol fuerte en el lugar conocido como Manré, fortaleza que Yuhei Bajei le hizo la promesa a Abraham. ¿A dónde le hizo la promesa a Abraham? En Manré. Que iba a tener un hijo
de su esposa Sara. Tampoco es coincidencia que Yuhei Bajei llamó y le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Él se manifestaba en las maneras que él quiere para su propósito y gloria. Dice que estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, estamos en el Bereshit 18, esto ocurre inmediatamente después de la Brit Milá. 3 días después de la Brit Milá, se le aparece el Eterno. Esperó que se recuperara de la Brit Milá, pues para los que saben, en esa época tenía que coger un, ¿qué fue lo que yo les dije la vez pasada? ¿Una qué? No, yo les dije un nombre en especial. Un pedernal, eso. Coger el mismo, su órgano y con el pedernal, circuncidarse. Entonces, ¿ustedes cómo creen que él quedó? Él quedó resentido, él sangró, él tenía que recuperarse, pero dice que 3 días después de la Brit Milá, un Midrash dice que después de los 3 días, él fue, el Eterno se le apareció y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Estaba recuperándose de la Brit Milá, del pacto que había hecho. ¿Qué más nos enseña esto? Dice que un roble, un árbol fuerte, y fue bajo el árbol de roble, en el lugar conocido como Manré, fortaleza que Yuhei Bajei le hizo la promesa a Abraham que iba a tener un hijo de su esposa Sara. Tampoco es coincidencia que Yuhei Bajei le habló a Moisés a través de una zarza. Y estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, esto ocurre inmediatamente después de la Brit Milá, del pacto de sangre que ha hecho con Elohim. Según el libro de Yazar, y otros era el 3er día desde que había o se había circuncidado. Abraham ya tiene 99 años. 13 años después de que naciera Ismael, año 2107 de la creación. Año 2107 de la creación. Ya pasaron por lo menos 14 años desde que libertó a Lot. Ese estudio ya lo vimos hace rato, ¿se acuerda? Cuando la guerra de los reyes. Literalmente cuando el sol calentaba entre las 10 y las 12 del día. Nota, en estos versículos podemos observar una imagen de la hospitalidad genuina y primitiva de sentarse en la tienda. No era solo para disfrutar la brisa refrescante del aire del desierto, pero era también para ver a algún viajero cansado y agotado e invitarlo a descansar. Una de las características que tenía Abraham, ¿cuál era? Que él era hospedador. Costumbres del antiguo Medio Oriente en ese tiempo era que la gente que iba en los camellos tenían la gentileza de la hospitalidad de que la gente que pasaba les hacían una invitación para que reposaran en la tienda y les daban alimento y agua. Costumbre que se llevaba en el Antiguo Oriente. Dice que era también para ver a algún viajero cansado y agotado e invitarlo a descansar y refrescarse durante el calor del mismo día. La misma costumbre aún continúa en algunas regiones del Medio Oriente. La costumbre para extraños y viajeros no era llamar a la puerta o hablar primero, más bien pararse frente a la tienda hasta que fuese invitado. O sea, visualice, la gente pasaba, la gente en su tiendita en medio del desierto, se hacían a la entrada para que si el dueño de la casa de pronto o de la tienda le decía, siga, depende de lo que ocurriera. Hasta que fuese invitado. Yahshua conocía esta costumbre muy bien, y al igual que nuestro padre Abraham, él está a la entrada de su tienda, con la misma invitación mediante la lectura de esta Torah. Podemos ver la esencia de la palabra de Yuhei Bajei y la profundidad con relación al Redentor. Yahshua HaMashiach, solo tenemos que alzar nuestros ojos para ver su verdad al escenario. Estaba listo para la visita de Yahshua con Abraham. En aquel día Abraham estaba descansando junto a la entrada de su tienda. Cuando los visitantes se le acercaron en ese día, pudo haber sido un día de reposo, lo que indica que el día del Eterno había llegado a Abraham. Cabe notar, debido a que Abraham había estado anteriormente en la presencia de Yeshua, él no dudó en correr hacia él. Génesis 12:7 dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Génesis 15:4, luego vino a él palabra de Yuhei Bajei diciendo, no te heredará este, o sea Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 17:1, era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Yuhei Bajei y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, anda delante de mí y sé que, perfecto. Y aquí entramos al 18, que es el que estamos en este momento, le dice, anda delante de mí, sé perfecto, y vemos que en el 18 llega y se le aparece, y ahí vamos a mirar qué fue lo que le dijo, qué fue lo que compartieron.
¿A raíz de qué este alimento? ¿Qué juicio había decretado que iba a acontecer en el capítulo 18 al final, comenzando el 19? Porque dice que no le habría de encubrir a Abraham nada. Génesis 18, 2, 3 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a su puerta de su tienda y a recibirlo y se postró en tierra. ¿Qué experimentó Abraham para postrarse? Él sabía que estaba delante de la presencia del Eterno y le dijo, Adoní, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Dice la escritura que uno de los ángeles porta la palabra del Eterno. Aquí uno que sobresale de los 3 y trae el nombre del Eterno, porta la autoridad e incluso habla en nombre del Eterno, y más cuando habla de juicio sobre Sodoma y Gomorra. Él conoce y se lo revela a Abraham. Dice también que lavarse los pies. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lávense en ustedes los pies y reposen, subraye, lavarse los pies, subrayen debajo del árbol. ¿Qué significa el árbol? Que a través de la crucifixión y muerte de Yeshua trajo Shalom. Cuando en esta escena espiritual y profética nos damos cuenta que ellos empiezan a tomar estos alimentos debajo de ¿qué? De un árbol. Y la primera referencia profética y espiritual es que el árbol representa también al pueblo de Israel injertado en el olivo. Porque ¿por qué él no los hizo seguir a su tienda? Él lo hubiera podido hacer, pero él no lo hizo. Ojo, piensa en esto. Él les hubiera podido decir, bueno, Sara, alista el lugar adentro, y como en la cultura del Medio Oriente no hay sillas, allá todos sentados en el piso, se sientan en una alfombra o en algo en cuero fabricado, ellos cenaban dentro de la tienda. Y nos estamos dando cuenta también otra característica que dice que era el calor del mediodía. Y yo creo que para refugiarse 3 personas, más Abraham 4, debajo de un árbol, yo hubiera preferido la tienda. Pero aquí espiritualmente, lo que el Eterno nos quiere manifestar debajo de ese árbol, porque es que cuando leemos textos y no lo miramos por el sentido morfológico, decimos estaba bajo de un árbol y ya. No, aquí dice que debajo de una encina, debajo de un árbol, lo que significa 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? Primera, el árbol representa al pueblo de Israel, injertado en el olivo. Y segundo, la muerte y crucifixión de Yeshua, porque él no fue enterrado o no fue clavado en una cruz. Él fue crucificado en un palo, Pero en el griego los cristianos o la religión católica, lo que sea, según la Septuaginta griega, dijeron que él había sido crucificado en una cruz, cosa que no es verdad. Y eso es cultura romana. Dice que en la antigüedad no existían los zapatos, por lo tanto los pies eran protegidos por sandalias o soles de cuero sujetados alrededor con correa de cuero. Era la costumbre de ofrecer agua para lavar los pies de los visitantes, por motivo de higiene y como referencia después de una jornada larga. Era el primer acto de entrar a la tienda o lugar de residencia. Esto era una acción bondadosa de un buen anfitrión de recibir un visitante. Esto fue lo primero que Abraham le propuso a los 3 visitantes. En el caso de personas no conocidas, el anfitrión suministraba agua a los invitados, lavaban sus propios pies, pero con relación a estas personas más importantes o en la residencia de una persona rica, el lavado de los pies era hecho por un esclavo. El lavado de los pies hecha por un esclavo. Miren la característica que asumió Abraham cuando vio a Yeshua. Dice que se considera el más humilde de todos los servidores. Eso está en 1 Samuel 25:41 y dice que una mujer, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Esta misma posición la tomó Abraham, tal cual como está escrita en 1 Samuel 25:41. No olvidemos que Abraham también era profeta, ojo, un profeta. Yeshua le dijo a Pedro, Lucas 7:44, y volviéndose hacia la mujer le dijo Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella me ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. ¿Cómo se sentiría Pedro en la última noche de su vida? Yeshua lavó los pies de los discípulos. ¿Sí ve? Lo que hizo Abraham era un acto simbólico de lo que Yeshua iba a hacer con los discípulos a futuro. Juan 13:1-16 dice, tal vez los discípulos que estaban anticipando a una posición en el reino mesiánico y le previno hacer este servicio a unos o a otros. ¿Acaso esa misma noche no estaban discutiendo el cuál iba a ser su posición en el reino?
cuando estaban reclinados a la mesa, Juan 13, 1 al 16. Yeshua, consciente de su dignidad divina y contra la protesta de Pedro, le demostró a ellos este servicio tan humilde. Fue este acto de humildad de Yeshua lo que purificó sus corazones de ambiciones egoístas. Décimo el orgullo de ellos, y les enseñó una gran lección del amor divino y el amor que tenían que mostrar unos a otros. Abraham demuestra que hay que dar lo mejor a los mensajeros del Eterno. Por más alta que sea la espiritualidad de una persona, Abraham demuestra que no hay que descuidar las necesidades físicas y materiales de las personas, y mucho menos a los enviados de Elohim, ni a Yeshua mismo. Lo espiritual no niega lo material. Abraham mismo atiende a Elohim, a Yeshua y a los ángeles. Estamos en el 6, versículo 8 de Génesis 18. Dice: apresúrate, toma 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas. Y corrió Abraham hacia la vacada y tomó un becerro, subraye becerro, primogénito, un becerro primogénito, tierno y bueno. Lo entregó al criado, que se apresuró para prepararlo. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del recolco de 3 medidas, cada sea tenía como 7.3 litros, y 3 seín en plural de sea 20 kilos, o sea 44 libras de flor de harina, de la harina más fina. Un mayor simbolismo de este pasaje sale a la luz cuando Abraham le pide a su esposa Sara, no a un siervo. Miren, aquí le está diciendo que prepare todo esto. No le dijo a un siervo que lo preparara, sino le dijo a Sara: corre pronto, Sara, porque aquí iba a suceder algo espiritual. Ojo, aquí iba a suceder algo. No a un siervo que preparan una especie de pan sin levadura. Para sus invitados, Abraham le dio instrucciones a Sara, la manera exacta de cómo debía prepararlo, usando 3 medidas de una efa de flor de harina. Luego de amasar la masa, la dio en forma de torta, llamada shayat, que es una torta agujereada y horneada sobre el fuego. Eso está en Levíticos 2:4 y Números 28:20. Se cree que en el tiempo de esta visitación era el tiempo de la Pascua, que durante la Pascua los panes sin levadura, ya que vemos que Abraham, respondiendo al Cordero primogénito del Eterno que moraba en medio de estos visitantes, él humildemente le preparó una fiesta, trayendo panes sin levadura y un cordero llamado el hijo en hebreo. En el estrón, Abraham sabía a quién él servía y le ofreció una ofrenda de shalom al príncipe de paz con esta simbología. ¿Sí lo entendieron? Por eso le digo, esto tiene mucha simbología. Cuando le dijo el becerro, un primogénito, ¿a quién se estaba refiriendo? A Yeshua. Cuando se estaba refiriendo a la flor de harina y la preparación, ¿a qué se refiere? A la fiesta de Pesach, la fiesta de los panes sin levadura. Miren lo que está ocurriendo en este momento. Ojo, pero todavía no está la Torá de Moisés. ¿Cómo usted me va a decir eso? Desde que el Eterno se le reveló a Abraham, empezaron a celebrarse los tiempos establecidos. Pregunta: ¿por qué nunca nos enseñaron eso? Porque Satanás en Daniel 7:25 no le convenía. Cambió los tiempos. No quería que adoráramos al Eterno Israel. Pero miren, toda rabal eterno, porque él ha sido bueno. Y como dice Lucas 24:45, y nos abrió el entendimiento para escudriñar las escrituras. Génesis 18:8 dice que tomó mantequilla y leche, subraye leche. ¿Qué significa la leche en la Torá? La leche representa la misma Torá. Dice la carta de Pedro, leche no adulterada. La Torá no se tiene que adulterar, las escrituras, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos son el pilar. Ojo con este punto para los que no saben. Los 5 primeros libros que les dice Pentateuco son el soporte de todos los siguientes libros. Las escrituras tienen 66 libros. Los primeros 5 libros son los libros de las instrucciones. Por eso cuando Yeshua vino, él no vino a abolir Torá. Ojo con este punto, Yeshua no vino a abolir Torá. Él vino a completarla en el sacrificio. Por eso algunos dicen que la ley es maldición. Pues sí, la ley de los sacrificios, porque Yeshua se hizo maldición por nosotros. ¿Sí ve? Entonces todo esto que estamos viendo, que es simbolismo, nos está mostrando una ventana a lo que veríamos más adelante.
de lo que él habría de hacer. Entonces la leche representativa de la Torá y el becerro representa también la fortaleza, también representa el servicio, representa el Mashiach de Pesa, que preparó y lo presentó ante ellos. Y él permaneció bajo el árbol junto a ellos mientras que comían. La preparación de la cena fue muy pensada por parte de Abraham. Miren, dense en cuenta que Abraham era un hombre del Rúa, era un hombre del Espíritu, no era cualquiera, hermano. A pesar de sus errores, yo les estaba enseñando algo. Él vivía tan arraigado del Adón, él vivía tan arraigado del Eterno, que a pesar de los errores que él cometió, dice que él alcanzó un nivel espiritual tan alto que ni aún Noé lo alcanzó. Ni aún Noé, que fue construyendo el arca durante 120 años, alcanzó ese estado de sadik, de justo, como lo alcanzó Abraham. Para los que les gusta estudio morfológico. Dice que Abraham colocó luego la mantequilla, la leche juntamente con la carne en la mesa. El tener productos lácteos y carne servidos al mismo tiempo fue recibido y disfrutado como una ofrenda de justicia, sin cuestionamiento ni corrección de parte del mismo autor de la Torá. Abraham y Moisés, quienes lo siguieron a él, son nuestros ejemplos de cómo se debe manejar y enseñar y vivir principios de Yahweh. La separación de los productos lácteos de los productos de carne fue introducida muchos siglos después que la Torá fue establecida en el monte Sinaí. Los líderes rabínicos, no así los sacerdotes levitas, instituyeron otras leyes adicionales y luego las etiquetaron como la Torá oral. Estas leyes debían actuar como muros porque la palabra del Eterno Elohim en sus mentes necesitaba protección en contra de posibles infracciones descuidadas en contra de su santidad. Sin embargo, el hombre no necesita guardar su distancia de las instrucciones de Yahweh, ni la Torá. Necesita un muro legal de protección a su alrededor. Por otra parte, Yahweh no necesita leyes adicionales que le ayuden a gobernar su palabra. Esto solo agrava el caminar de su pueblo. O sea, cuando escribieron las Torás orales, las leyes orales, empezaron a apartar al pueblo de la verdad. Por eso Yahshua lo recriminaba a ellos, por ejemplo, en un Shabbat. Ellos decían que en un Shabbat no se podía prender fuego, que en un Shabbat no se podía visitar a un enfermo, que en un Shabbat no se podía hacer milagros. Y Yahshua viene y rompe todo ese protocolo y les cayó la boca a toda esa élite religiosa. A eso me estoy refiriendo con lo que acabé de leer. Esto solo agrava el caminar de su pueblo. Yahweh se goza con un corazón que deseas caminar en pos de él, ya que él ha dado a su pueblo su rúa para guiarlos y protegerlos. Nada puede reemplazar esto tal que es el reino de los cielos. Dice que luego de comer, los visitantes anunciaron a Abraham la razón de su visita. Primero, ¿qué hicieron ellos? Comieron, se saciaron de alimento. Yahshua se alimentó. Luego de comer, los visitantes anunciaron a Abraham la razón de su visita, pero antes preguntaron, después de que tenían las barriguitas llenas, preguntaron en el verso 9, entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara? Tu mujer. Y él le respondió, allí en la tienda. Luego el Señor le replicó el propósito de la visita, en el versículo 10. Y aquel dijo ciertamente, miren lo que dice, o lo que dijo Yahshua, o Yahweh a través de Yahshua. Aquel dijo ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. O sea, le estaba hablando en un tiempo de ¿qué? ¿Qué fiesta era en este momento? Le estaba hablando en el tiempo de Pesach. Y he aquí, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda. Significa obediencia a la Torá. ¿Estaba haciendo qué? ¿Y a quién estaba escuchando? La Torá viviente. Por eso cuando está en la tienda y pone el oído así, significa obediencia a la Torá, no chisme, obediencia a la Torá. Sí, no, eso se llama obediencia a la Torá. Porque en ese momento estaba hablando ¿quién? Yuhei Baihei a través de Yahshua. Y estaba dando instrucciones. Sara, tu mujer tendrá un hijo, y Sara estaba escuchando la puerta de la tienda, y significa obediencia a la Torá, que estaba detrás de él. Hay un comentario de Bereshit Rashi, en Rashi, dice, volveré a ti por este tiempo el año próximo. Esta expresión significa, en este mismo tiempo, ese día era de Pascua, y en el siguiente día de Pesach nació Isaac. O sea, en el siguiente año, ¿quién nació? Isaac. Isaac es la simiente, ojo pues, Isaac es la simiente de Yahshua, según Génesis 3:15. No era Ismael, como lo habíamos visto en el capítulo anterior, pero a Ismael también se le profirió una palabra de bendición, que le dijo que él también iba a ser una nación grande y iba a ser fuerte y fiero, bueno, en fin, lo que ustedes han aprendido.
Pues la palabra no la leemos implicando una fecha indeterminada, sino que implica una fecha determinada. La expresión significa, así como en este momento del año hay vida para ustedes, así habrá vida para ustedes en el mismo momento del año entrante, ya que todos ustedes estarán sanos y vivirán. Viene un punto importante aquí y de pronto no está escrito, pero ojo con este punto. Esta reunión no solamente era para revelarle lo que vamos a ver ahorita a futuro de un decreto sobre Sodoma y Gomorra, sino esa reunión también le estaba diciendo en ese momento, Sara, no está escrito, un midrash, Sara, tu vientre va a ser fértil. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía Abraham? Pregunta, ¿a esa edad qué hombre tiene ánimos? Nadie tiene ánimos a esa edad. Pero esa visita ¿qué hizo? Esa visita hizo un milagro, diga, un milagro. Un milagro, eso fue lo que hizo esa comida que en medio de todos esos alimentos y ese simbolismo espiritual, lo que este hombre, este personaje, esta presencia, Yeshua, le estaba diciendo con la palabra, por la palabra, dice que todo es creado por la palabra. ¿Y qué hizo Yeshua? ¿Soltó la qué? La palabra, se la soltó. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino todo proverbio que sale de la boca de Hashem. ¿Sí ve? Por eso esto es tremendo, porque a veces leemos las escrituras de promesas que el Eterno da y ¿sabe qué dice la gente? Yo creo que eso no es conmigo. Eso no es conmigo. De pronto eso es para el que está al lado mío, para el que está atrás, pero eso no es conmigo. Y el Eterno te está diciendo hoy, dígale al que está al lado suyo, hay un milagro que a través de esta enseñanza puede llegar a tu vida. La verdad no lo sé, pero esta palabra se suelta. No lo sé. Dice que la expresión hebrea traducida como por este tiempo el año próximo hace referencia a un tiempo específico, no cualquier tiempo del cual se habla, sino un tiempo marcado en el anuario del Eterno, en una fiesta señalada. Y sabemos que Levíticos 23 nos habla de los tiempos y las fiestas señaladas. El Señor llegó a confirmarle el pacto que había hecho con Abraham y volvió a confirmarle que el hijo de la promesa iba a tener con Sara, su mujer. Abraham lo sabía porque el Señor se lo había dicho unos días antes, pero también Sara lo debía saber. Tal vez no le había dicho nada a su mujer, pero en esta ocasión Sara estaba escuchando. Versículo 11 al 12 del capítulo 18. Abraham y Sara eran ancianos y entrados en años, y Sara le había cesado la costumbre de la mujer. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré yo placer después de haber envejecido siendo también mi viejo, mi señor? Acuérdese que en la cultura hebrea al esposo se le decía mi señor. Primera de Pedro 3:6 dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándola Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentada por ningún temor. Mi señor en hebreo Adonai, qué manera respetuosa de llamar a su esposo. Primera de Pedro 3:6. Dice que Sara tuvo la misma reacción que Abraham, quien también se rió, o sea, los dos se rieron. Como cuando Dios le habla y le dice algo y usted se ríe, ¿sabe por qué? Porque usted dice que no me ha pasado nada, llevo muchos años esperando. Miren, algo que nos pasa al pueblo de Dios es esto, para hacer un break. Llevamos muchos años en la fe, ¿cierto? Muchos llevan muchos años. Y dicen, no, yo llevo muchos años y la verdad yo he venido orando por tales cosas, pero nunca he visto la respuesta. Primer punto para usted recibir una respuesta, sé perfecto delante de mí, dice el Señor. Porque Dios no bendice sinvergüenzas. Partamos de ahí. Estamos hablando de gente recta con Dios, ¿sí? Una persona recta que dice, yo he estado por mucho tiempo esperando, yo no sé, yo llevo en el caminar de la fe 10, 12, 13 años, 14, no sé qué milagro usted necesite. Y llega y le sueltan una palabra como la de hoy y usted por dentro se ríe. Así como sí. Porque uno dice, no, yo no creo ya, no, imposible. Si no lo hizo hace 13 años atrás, ¿será que lo va a hacer ahora? A ver, Dios no maneja tiempo ni espacio, entiéndame, no. Dios no se mueve por tiempo ni espacio. Nosotros estamos sujetos a una ley que llama la ley de la termodinámica, del desgaste. ¿Y sabe cuál es el afán del ser humano? Que entre más viejo se pone, más se preocupa de su camino. ¿O no es así? Bueno. El Señor le había mostrado a Abraham como el Todopoderoso, pero también quería hacérselo saber a Sara. El Eterno le leyó la mente.
pues ella no había dicho nada en voz alta, como muchos acá lo piensan. Pero el Señor quería hacerle saber que ella no había nada demasiado difícil para él. Estamos en el versículo 13-14. Y el Adoní dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Concebirá en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Yuhei Baihei? Volvería a ti al tiempo señalado, la fiesta en los Moedín ordenadas. Isaac, prototipo de Yeshua, en todo su sacrificio. Isaac era la sombra de redención. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Ustedes se acuerdan cuando ya vino el hijo? Y dice que cuando ya él tenía la edad como de 30, 35 años, no de niño como algunos nos muestran. Cuando él lo fue a sacrificar tenía una edad entre 30 a 35 años. Y llegó y le dijo al hijo: bueno, papito, acompáñeme para ir a ofrecer sacrificio. Entonces él miró la madera y todo y dijo: bueno, ¿y el sacrificio qué? Dijo: el Eterno proveerá. Y él fue tan obediente, por eso Isaac es la representación de Yeshua. Isaac no dijo nada. Él llegó y el papá preparó la leña, preparó el sacrificio, todo. Y dice que cuando iba a poner el cuchillo sobre su parte de su cuerpo, le dijo: Yahweh, detén tu mano. Ya he visto que eres hombre justo. Representativo a Yeshua. Ojo, Isaac, representación de Yeshua. Por eso no era cualquiera, hermano. Isaac no era cualquiera. Para que usted lo comprenda hoy, no era cualquiera. El cumplimiento de la promesa del Eterno se haría evidente un año más tarde. Para entonces ella tendría a su hijo en sus brazos. Sara tuvo una reacción muy humana. Se rió ante lo que parecía imposible. Luego negó haberse reído por miedo. La palabra hebrea fue traducida como tiempo señalado. Es Moed, que tiene que ver con las fiestas del Eterno presentadas en Levítico 23. Como mencionamos más arriba, sí que una de esas fiestas anuales tenía que nacer Isaac. Tanto el Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala y haz panes cocidos debajo. Eso significaba que era un tiempo de Pesach, tiempo de la fiesta de Nisán. Génesis 18:15. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Aquí vemos que Sara mintió a la hora de dar testimonio ante las autoridades. La razón fue que sentía temor. De este texto surgió por tanto la regla de que una mujer no puede ser llamada como testigo ante un Beit Din, ante una corte de justicia, por lo que ella había mentido. Eso es un midrash, por lo que ella había mentido, dijeron que una mujer no podía ser testigo. Esas son costumbres judías. Pero aún la más justa entre ellas negó la verdad por temor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron. Aquí viene el otro punto. Después de haberle dado la promesa, los ángeles miraron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 14? Cuando Abraham fue y rescató a su sobrino Lot. Decían que ellos conocían la ley de Dios, pero ellos aborrecían la ley de Dios. Conocían, acuérdense, las leyes noaicas, las 7 leyes noaicas. Había ley. Se sabía en ese tiempo que no matarás, no tendrás otra mujer, no derramarás sangre. En fin, habían esas leyes. Pero ellos, ¿qué hacían? Que aún conociendo las leyes, aborrecían todo y no se sujetaban a la ley del Eterno en ese entonces. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Relación entre el Eterno y Abraham era muy especial. El Señor le llama su amigo. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó al Eterno y le fue computado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Segunda de Crónicas 27 dice: ¿no fuiste tú Elohim nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? La relación entre Abraham y el Eterno había madurado y había profundizado. Miren, este es un punto muy importante para traerlo a la vida a nosotros. Cuando llegamos por primera vez a los pies del Eterno, a los pies de Yeshua, normalmente llegamos muy inmaduros, llegamos muy inestables y somos como los niños recién nacidos o no recién nacidos. Usted póngale a un bebé de 6 meses un pernil de pollo. No puede porque no tiene la madurez. El bebé tiene que chupar leche porque todavía no tiene el carácter formado. Y así hizo el Eterno con Abraham. A pesar de que tenía 75 años, le daba leche espiritual. Por eso decía: yo soy el Shaddai.
Y la palabra Shaddai significa el que mama en los pechos del Eterno. No estamos hablando de pechos naturales de madre, de la presencia, ¿sí? De la presencia, el que mamaba todos los días de la gloria y de la presencia del Eterno. Entonces, en ese momento él estaba madurando, pero aquí ya lo estamos viendo en otro nivel de espiritualidad mucho mayor, porque lo estamos viendo en un nivel de profeta que está hablando cara a cara con el Eterno. Entonces la pregunta es, ¿eso solo era para Abraham? Dígale al que está al lado suyo, eso también es para usted, hermano. Es para usted, pero sí, es para usted, pero ejecútelo. Es que el punto aquí es muy bonito, sí, uy, gloria a Dios, amén, recibo esa palabra. No, el punto es que usted crea que Él lo va a hacer. Pero un punto bien importante, anda, encamínate y sé recto delante de mí. Para alcanzar ese nivel de madurez, el Señor también nos está diciendo algo, sean rectos delante de Él, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Dice que la relación entre Abraham y el Eterno había madurado y profundizado. Un mensaje similar dijo Yeshua a sus discípulos en el discurso de despedida. Juan 15:15 dice, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿qué? Amigos. Se está confirmando lo mismo de Bereshit 18. Porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Viene aquí una pregunta. Si tú y el Padre son uno solo, ¿cómo tiene que ser tu comunión? Dice en Juan, mi Padre y yo anhelamos ser morada en ustedes, para que ustedes sean uno en nosotros. Entonces pregúntele al que está al lado suyo, ¿cómo es su relación con Él? Sí. Usted de los que todavía lloran, no, Dios no está conmigo. Imagine, Dios no está conmigo, Dios me abandonó. Yo creo que el Dios de Israel debe estar por allá en Tel Aviv, en Haifa, en Gaza, en los montes de Golán, en el mar Mediterráneo. No, Él mora dentro de ti. Y así como lo hizo con Abraham, de revelarle los secretos, así el Eterno va a revelar a través de Yeshua, con su Ruach HaKodesh, nos va a revelar el camino también, hermano. ¿Sí ve? Porque ya no andamos ciegos, ya no estamos ciegos. Pero a pesar, dice que como amigo el Señor no le iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer, a continuación especialmente, porque esto iba a afectar a su sobrino Lot. Acuérdate que ¿dónde estaba Lot viviendo en ese momento? ¿Se acuerda que él tercamente qué hizo? En el capítulo 15 volvió a Sodoma. ¿Era necesario que él volviera? No. ¿Pero por qué lo hizo él? Dígale al que está al lado suyo, por rebeldía. Por rebeldía. Pero la palabra en la carta a Pedro dice que él era justo. Acuérdese que al final dice que Lot fue un hombre justo. Sí fue justo, pero durante el proceso de su vida. Como la vida de nosotros. ¿Cómo caminamos al principio? ¿Y cómo terminamos? Oh, sí, que no termine igual. Justos. Sí, justos. ¿Por qué la Biblia saca a la luz los errores de los hombres? Lo hace para enseñarnos que aún los patriarcas y los héroes bíblicos eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Pero a pesar que se rió, la Biblia dice que Sara creyó. Hebreos 11, versículo 11 al 12 dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Dice que Yuhei Beihei cumplió, aunque era humanamente imposible, el Eterno cumplió su promesa. Génesis 21, 1 al 7 dice, entonces el Eterno visitó a Sara, y como lo había dicho el Adoní, por Sara como había prometido, y Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que el Eterno le había dicho. Y Abraham le puso por nombre Isaac, al hijo que le nació, que le dio a luz a Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como le había mandado. Abraham tenía ¿cuántos años? 100, cuando le nació Isaac. Y dijo Sara, el Eterno me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos?
pues bien le ha dado a luz un hijo en su vejez. Seguimos en el versículo 17 y 18 del capítulo 18. Intercesión de Abraham. Dese cuenta, primero la alimentación. Después dice que 2 de los 3 caminaron hacia Sodoma, descendieron, descender. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham aparece en toda la dimensión de profeta. El Elohim le revela lo que va a hacer antes de que suceda. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Yahweh, el Adón, sin que le revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es la tarea del profeta? La tarea del profeta es que el pueblo retorne a la Torah, a los mandamientos y a los preceptos y a la ley de Dios. No a jugar a decirle a la gente que el próximo año le va a ir bien, tranquilo. ¿Usted se imagina cuando le profetizaron a nuestros hermanos venezolanos allá todos esos falsos profetas? Y miren en qué terminó eso. Y aún muchos pastores que abrieron sus iglesias para darle la bienvenida a esos falsos profetas, aún muchos de ellos están aquí en nuestra nación, porque ellos no entendieron. Y aquí lo que el Eterno nos está enseñando es que andemos en rectitud, en obediencia y en santidad, sujetos a los preceptos de la Torah. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yuhei Baihei haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Yuhei Baihei sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Porque yo sé, literalmente, lo he conocido, conozco su naturaleza, por eso lo he elegido y predestinado. Yuhei Baihei conoce a sus profetas desde el principio. Nehemías 9:7-8 de la Reina Valera 60 dice, tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Fereceo, del Jebuseo, el Jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Éxodo 33:12-13 de la Reina Valera, y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, este pueblo tuyo, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yuhei Baihei, haciendo justicia y juicio, y instruirá como profeta a sus hijos, hombre profético Yuhei Baihei, le enseñará que él seguirá enseñando la rectitud, para que sus descendientes Isaac y Jacob no terminen como el juicio ya establecido sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Por eso le enseña a Abraham a ser diferentes a todas las ciudades y culturas, y a ser diferentes, arraigándose al Eterno. El clamor, entonces vamos a mirar el clamor de Sodoma y Gomorra, del por qué vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 13 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y poniendo tus tiendas hasta Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Yuhei Baihei. Aquí la palabra en hebreo es Enosh, E-N-O-S-H, varones malvados. No habla de mujeres, sino de varones malvados. Génesis 18:20-21, capítulo 18. Y dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora. Ojo con este punto, pero no se supone, aquí viene un punto para analizar, no se supone que Yuhei Baihei está con Abraham. Entonces la pregunta, ¿por qué le dice descenderé ahora mismo? Y léanlo ahí por favor, y subrayenlo. ¿No se supone que está con Abraham y ahora está diciendo descenderé ahora mismo? Les voy a enseñar este punto, porque esto es morfología hebrea. Cuando Yahweh dice descenderé, significa que directamente la gloria de él ya va a descender. Descendió sobre Yahshua y habló a través de Yahshua con Abraham. Pero cuando Yahweh va a ejecutar un juicio, directamente la gloria en su plenitud desciende sobre Sodoma y Gomorra. Mire, para algunos estudiosos arqueólogos, dicen que cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra fue como una bomba atómica.
fue una bomba atómica literalmente. Pero miramos que fue el mismo juicio de Dios sobre esas naciones. Por eso dice que Él mismo descenderá. Significa un juicio. Cuando dicen textos así, que descenderé, significa un juicio. Para que usted lo entienda y no se vaya a confundir. Ojo con este punto. Génesis 19:13 dice: porque vamos a destruir este lugar. Su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Yuhei Bajei, que Yuhei Bajei nos ha enviado a destruirnos. ¿Cuál fue el gran pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era esa indignación que clamaba Yahweh por justicia? Analizando estos versos vemos que durante los días de Noé, Yuhei Bajei vio la maldad que era grande. Durante los días de Lot, Yuhei Bajei escuchó un grito de angustia. Siempre pensamos que los pecados de estas dos ciudades fueron la gran inmoralidad, depravación, homosexualidad. Evidentemente hubo otro gran pecado que Yuhei Bajei no toleró, conllevado un gran juicio a estas dos ciudades. Hay un midrash que dice en la antigüedad que explica que hubo otro pecado cometido en Sodoma. Esta historia es referente a una de las hijas de Lot. Un día ella vio a un pobre hombre hambriento y su alma fue afligida y le dio alimento secretamente. Tuvo que hacerlo en secreto porque los líderes de Sodoma habían emitido una proclamación diciendo: el que extienda su mano para ayudar a los pobres y a los necesitados con un pedazo de pan, tienen que ser quemados por fuego. Ella fue capturada y sentenciada. En su hora de desaparición ella clamó a Yuhei Bajei por misericordia y su clamor ascendió ante el trono de gloria. Entonces Yuhei Bajei bajó para traer juicios sobre Sodoma y Gomorra. Esto es un midrash. Para el que no sabe qué es un midrash y se le hace como extraterrestre, estos son pensamientos rabínicos, pensamientos judíos, de la cultura antigua del por qué se hacían las cosas. Puede que esto haya sucedido tal cual, como puede que no, pero hay un pensamiento del por qué ese juicio tan severo y tan duro. Dice que los sabios explican que la palabra clamor, texahak, se refiere al grito de una mujer o el grito de ella en un lugar de las ciudades, aunque la palabra ciudad también es femenina. Así la leyenda explica que Génesis 18:20 y Génesis 19:13 se refiere a los gritos de personas inocentes afectadas por estas ciudades pecadoras. Recordemos que Elohim no encontró 10 personas justas en las ciudades, así que el clamor fue una persona justa clamando por una justa. Ezequiel atribuye que la sentencia definitiva sobre Sodoma y Gomorra fue no solo por los pecados de inmoralidad sexual implicados en la historia de Génesis, sino que también un pecado que el Todopoderoso considera aún más grave, la injusticia o pecados sociales. Esto es precisamente lo que el profeta Ezequiel identifica como el pecado de Sodoma. Ezequiel 16:49-50 dice: pues fue la iniquidad de tu hermana Sodoma arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando las vi, las hice desaparecer. Isaías 3:9 dice: la expresión de su rostro se testifica contra ellos, y como Sodoma publicación de su pecado. No le encubren, ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismo. Pecado de Sodoma y Gomorra. ¿A qué se debía el clamor que surgía de Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaba pasando allí? Ya que había mencionado en Génesis que el pecado de estas ciudades era muy grande. Génesis 13:10-13 dice: y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor. ¿Se acuerda que había una comparativa? Que Sodoma y Gomorra era tan fértil como el huerto del Edén de árboles y de sembradíos, como la tierra de Egipto en rumbo a Zoar, tierras fértiles y productivas. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Adón en gran manera. Los profetas explican un poco más qué consistía el pecado de Sodoma, y ya vimos Ezequiel 16:49-50 dice: he aquí, fue la iniquidad de tu hermana Sodoma arrogancia y abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella hijos y hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Isaías 1:9-15 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y Gomorra. Escucha pues la instrucción de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra, que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios, dice el Adón.
harto estoy de los holocaustos de carnero y de cebo de ganado, de cebo de sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentarnos delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? Que pisoteáis mis atrios, no traigáis más buena ofrenda, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo tolero, iniquidad asamblea solemne, vuestras lunas nuevas. Vuestras fiestas señaladas las aborrece, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestra mano esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. Dice que Isaías explica lo que quiere el Eterno de su pueblo. Isaías 1, 16, 17 dice: lavaos, limpiaos, quitaos la maldad de vuestras manos y las obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, busca la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y sean abogados por la viuda. Lo que Dios quiere es que se haga justicia y juicio. Lo que espera a nosotros es obediencia. El pecado de Sodoma había llegado al colmo, por eso la tierra emitió un clamor desde ese lugar. El mismo Yahweh respondió para establecer justicia y juicio, pero sin antes haber una advertencia. Aún a Caín, el Eterno le dio una oportunidad de explicarse y arrepentirse, pero no la tomó, sino que se excusó y siguió como si nada hubiera pasado y mató a su hermano Abel. En Berechí capítulo 5, capítulo 5, perdón. Dice que los ángeles partieron rumbo a Sodoma a cumplir justicia del Eterno. Mientras tanto el Adón se quedó otro momento hablando con Abraham. O sea, dice que se quedó hablando con Abraham, y en el versículo anterior dice que él había establecido una ascendencia, que descendería ¿para qué? Para destruir. Entonces ya entendimos que cuando él habla en ese versículo, está hablando de un juicio y una sentencia, a diferencia de lo que estaba pasando de Yeshua con Abraham. 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras que Abraham estaba todavía de pie delante del Adón. Abraham intercede. Vamos a ver cuál es la intercesión de Abraham. Ojo con este punto, lo que vamos a ver en el capítulo 19, que eso lo vamos a ver dentro de 15 días, eso tiene mucho que ver con un texto de Apocalipsis, porque la pregunta es, ¿quiénes son estos dos ángeles? Y no está, y dice que son dos testigos, ¿cierto? En Apocalipsis también habla de dos testigos, ¿cómo se llaman? Esos dos testigos simbólicamente en este texto son Moisés y Elías, y eso lo vamos a estudiar cuando estemos en el capítulo 19. Es un texto muy simbólico, es muy simbólico esto, porque lo que aconteció en este tiempo es lo que va a acontecer en Apocalipsis, es lo mismo. Por eso Berechí es el comienzo y el principio del fin de todas las cosas. Y este texto del capítulo 19 se va a conectar con Apocalipsis, que cuando dice que habían dos testigos en las calles. Y lo tremendo es que estos dos ángeles se quedaron en la calle. Ellos no entraron a dormir, dice que ellos se quedaron en la calle. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 19, no se me... Seguimos en el versículo 23-24. Dice que y Abraham se acercó y dijo: en verdad, ¿destruirás al justo con el malvado? Esto es tremendo, ¿destruirás al justo con el malvado? ¿Qué dice el emocionalista? No, que no muera nadie, no, ¿qué tal? El emocionalista dice, no, ¿qué tal? Que todos pequemos y todos, ay, que viva la fiesta del mundo, no. Dice que cuando Él venga separará el trigo de la cizaña, separará las ovejitas de las cabras. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, comenzó con 50. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? O empezó a hacerle estas preguntas. ¿Lejos de ti no hará justicia? La palabra hebrea traducida como se acercó es Vayika. Esta palabra es usada en 3 sentidos. Primero, guerrear. Segundo, Samuel 10:13. Segundo, humillarse. Génesis 44:18. Y tercero, interceder. Primera de Reyes 18:36. Cuando dice se acercó, significa guerrear, humillarse e interceder. Esto fue lo que hizo Abraham cuando se acercó. Con esta actitud, él empezó a expresar palabras diciéndole al Eterno: pero no, ¿cómo vas a hacer eso? Señor, o sea, usted se imagina Abraham clamando en ese momento por justicia, cuando dice que no había ni uno justo allá.
Y ahorita lo vamos a ver. Con todas estas intenciones, Abraham se acercó al Eterno en los versículos 23 y 26. Hay un desafío. El Eterno en los versículos 27 y 29 hay una humillación. Y en los versículos 30 al 32 predomina la intercesión. Para que usted, los que están anotando. Versículo, oiga pues, desafío 23-26 del capítulo 18. Humillación 27 al 29. Y intercesión, versículos 30 al 32. Este es un clamor muy humano, pues no queremos que justos paguen por pecadores. Pero si conocemos al Eterno, debemos aprender a confiar que Él hará lo que es justo para todos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la interrogante de Abraham? 25-26. Lejos de ti está hacer tal cosa, morir al justo con el malvado, ya sea el justo tratado como el malvado, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces el Eterno dijo, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. ¿Ustedes se acuerdan la murmuración en el desierto por un pecado que había cometido? Que llega Moisés y se le hace de frente al Eterno y le dice, ¿qué van a decir los egipcios? Que tú nos sacaste en el desierto para matarnos. ¿Y qué hizo el Eterno? Lo escuchó. Pero aquí nos vamos a dar de cuenta que la situación es muy diferente. Porque aquí el ser humano ya había llegado a su ra. Eso se llama maldad. Dice, lejos de ti está hacer que hagas morir al justo con el malvado y el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Entonces el Eterno dijo, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. O sea, como Abraham, como negociando con él. Dice que el corazón del Eterno no es venganza sino justicia. Pero antes de hacer juicio, Él muestra su misericordia llamando al arrepentimiento. Miren lo que Él hace cuando antes de establecer un juicio. Ojo con este punto, aún para nosotros como pueblo. Él primero le habla al corazón de la persona. Le dice, Pepe, Pepita, bueno, como se llame usted, o como el que me está escuchando a través de este video. Fulanito, mire, como le habló a Caín. Antes de matar a su hermano, el Eterno le dio un tiempo para pensar. Por eso dígale al que está al lado suyo, Dios da un tiempo. Un día y una hora. Y a veces, ¿sabe qué dice la gente hoy en día? No me ha pasado nada. Pues así estaban los de Sodoma y Gomorra. ¿No ha pasado qué? Estamos esperando la venida de Yeshua. ¿Y la gente qué dice? No ha venido, no. Dice que como en los días de Noé, unos estarán casando, otros estarán dando en casamientos, etcétera, etcétera. No ha pasado nada. Muy bonito ese mensaje, pero la verdad, muchos dirán en su corazón, eso no es conmigo. Y vamos a mirar que el corazón del Eterno no es de venganza sino justicia, pero antes de hacer juicio demuestra misericordia llamando al arrepentimiento. La Biblia claramente dice que el Eterno no quiere la muerte del malvado, sino que quiere que todos se arrepientan y vivan. Ezequiel 18, 23 a 32 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Declara el Eterno. No, en que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta y comete iniquidad actuando conforme a todas las abominaciones que comete el malvado, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas, pero en la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ello morirá. Y vosotros decís, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido, practica derecho y justicia, salvará su vida, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que ha cometido. Ciertamente vivirá y no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel, no son vuestros caminos los que no son rectos, por tanto yo juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Elohim, arrepiéntanse y apártense de vuestras transgresiones, para la que iniquidad no sea tropiezo o piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un rúa nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Adón. Arrepentíos y vivid. La pregunta es, ¿había gente justa en Sodoma? ¿Había alguien que se arrepintiera de su pecado? Que yo tengo entendido, ¿solo había quién? Lot. Acuérdense que era una ciudad en gran número. Cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de 18,000 a 20,000 o a 30,000 habitantes. Para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo.
26:32, y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora me ha atrevido a hablar al Adón. Yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y respondió: no la destruiré si hallo 45. Lastimosamente no había ni 50, lastimosamente no había ni 45, lastimosamente no había ni 30, lastimosamente no había ni 10. Cuando llegó a los 10, Abraham detuvo su intercesión. ¿Por qué 10? ¿Por qué Abraham no bajó más de los 10? Y vamos a mirar, aquí hay otro pensamiento. 10 es el número que representa una congregación según algunos comentaristas. Este es el mínimo que necesita para cambiar una nación. Pero miren lo que habla realmente. Dice que el Midrash cuenta que como Yahweh no salvó a la generación del diluvio por causa de 8 personas, o sea, ¿qué se acordó Abraham en ese momento? Dijo: no, pues si me bajo de 10, sí, y el Señor por 8 en el tiempo de Noé, o sea, ya no me puedo bajar más de ahí, ¿sí? Entonces dice que Yuhei Baihei no salvó a la generación del diluvio por causa de 8 personas justas. No valdría la pena intentar bajar más. O sea, como que solo 8 se salvaron en el arca, entonces no, ¿para qué me pongo yo a interceder? Y mirando una ciudad, acuérdense que él estaba mirando era una ciudad. Y ya para finalizar, y al tratar de interceder por la gente de Sodoma, Abraham propone a Yuhei Baihei un número determinado de personas justas que pudieran convertirse en un motivo de perdón general. Pero notemos que Abraham no propone cifras al azar, sino que intercede ante el Altísimo con cifras que tienen un profundo significado bíblico. 50, jubileo y libertad. 45, 40, juicio. 5, gracia. 30, perfección. 20, expectación. Y 10, orden divino. ¿Lo repito? 50, jubileo y libertad. 45, 40, juicio. 5, gracia. 30, perfección. 20, expectación. Y por último, como que se le ocurrió 10, orden divino. Y dice que él no volvió a interceder porque él se acordó del tiempo del arca de Noé, que fueron 8 salvados por el agua. Entonces, ya habiendo estudiado esto y haciendo un análisis, ya saben qué sigue, ¿no? Bueno, entonces como todos estuvieron bien juiciositos, y yo sé que la exposición que se hizo hoy ustedes la apuntaron muy bien, los puntos quedaron muy claros, ¿cierto que sí? Entonces, ¿lo hacemos con video o lo hacemos sin video? Bueno, con video, listo. Entonces, pasa David, por favor. Los puntos importantes y lo que nos enseñó profética y espiritualmente esta enseñanza. A los nuevos no, tranquilos, los nuevos no se preocupen. El nuevo no se preocupe porque pasa. Puntos importantes. Buenas noches, bendiciones. Uy, a mano salva. Bueno, el pasaje base es Génesis 18, ¿no? Entonces, los puntos importantes es acerca de la analogía que se hace en cuanto a la visita de estos varones al pasar por los lugares de la tienda de Abraham, ¿no? Y cómo tiene similitud con la venida del Señor Jesús y apunta también a muchos otros pasajes de la Biblia como Génesis 3:15 acerca de las simientes. Entonces, puntos importantes son la visita de estos varones por la tierra de Abraham. Todo tiene una analogía en comparación con lo que vino a ser el Salvador, Jesús, Yeshua. Entonces, acerca del momento en que se celebró el primer Pesaj, fue lo que entendí, ¿no? Cuando le ofrece pan, leche y carnero, cordero, ¿sí fue cordero o carnero? Cordero, sí. Un becerrito en mantequilla y en leche, y les ofrece a estos varones y les pide que se sienten
y que se laven sus pies, que era costumbre en Medio Oriente. También recuerdo que dice el pastor que era hospedar a los extranjeros, a los que pasaran por allí. Me gustó mucho esa parte porque nosotros como occidentales no tenemos esa cultura, ¿no? Nosotros somos más desconfiados. Si llegara un venezolano al frente de nuestra casa pidiendo ayuda, nosotros desconfiaríamos inmediatamente, pues no sé, por razones de la idiosincrasia colombiana. Pero era costumbre en el oriental hospedar al extranjero. También la parte cuando dice que Abraham les dice que se refugien debajo de un árbol, también esa analogía que se hace con el Mesías cuando muere colgado en un madero, y que eso trae paz, ¿no? El sacrificio del Mesías trajo paz y descanso al alma del hombre. Punto importante también acerca de con el momento cuando el ángel revela que quiere darles, o bueno, el Señor revelado en estos visitantes, que iban a tener un hijo en su vejez. Entonces que fue motivo de risa, como de incredulidad, pero al final pues lo que el pastor nos enseña es que aunque se rieron, creyeron. Digamos que fue por el momento que generó esa jocosidad, pero al fin y al cabo creyeron, y eso fue lo que trajo la promesa de Isaac y de Ismael. De ahí fue que vienen las dos simientes, ¿no? de esos dos hijos. También la parte cuando se va a destruir a Sodoma y a Gomorra, la importancia de entender que fue la misma, cuando dice que descenderé aquí, dice que fue la misma gloria de Dios. Digamos que estaba el Mesías representado ahí en estos varones hablando con Abraham, pero dice que ahora descenderé, era la misma gloria o la esencia de Dios que iba a descender sobre esta ciudad. Y obviamente el Señor, una de las características de su esencia es que es fuego. El Señor es fuego, y entonces así fue que descendió sobre esta tierra. Y otra característica era las cualidades de las que eran parte esta nación o este pueblo de Sodoma, que uno siempre relaciona la sodomía o todo esto con la homosexualidad, pero es que habían muchas otras cosas que iban detrás de esto. O sea, la homosexualidad era como una parte de esos grandes pecados que habían detrás de esto. Dice que era gente muy ociosa, que era gente muy comilona, que era gente, no sé qué más dice por ahí en otro pasaje que el pastor leyó más adelante, hablando de Sodoma, que las características de ese pueblo eran estas, y yo con asombro veo que no menciona la homosexualidad, o sea, no asombra, sino menciona otras cosas. Entonces me asombró esa parte. Y ya pues la intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma, y vemos que ni siquiera 10 justos habían. Entonces pues desafortunadamente ese fue el final, y muestra el gran amor y misericordia del Señor, porque es que realmente hubo como una negociación ahí entre Abraham y el Señor le dijo, bueno, pues si hubieran por lo menos 10 o 20, yo perdono esta ciudad, pero es que no los hay. Entonces vemos hasta dónde llega el límite de la misericordia de Dios. También tiene un límite, porque pues vemos que si el Señor hubiera permitido que Sodoma, creo yo que si el Señor hubiera permitido que Sodoma siguiera existiendo, no sé qué habría sido del linaje de Abraham, no sé qué habría sido de las naciones vecinas. Tal grado de corrupción hubiera llegado que no lo hubiéramos imaginado, pero el Señor pone un límite y dice, no, hasta aquí llegué. Hasta mí subió la maldad de Sodoma y Gomorra, y no lo puedo tolerar. Y pues ya la expectativa de lo que venga en Génesis 19, que va a ser muy interesante entonces. Bueno, muy bien, pero falta otro. ¿Una mujer o un hombre? Una mujer, bueno, una mujer. ¿Así sea nueva o no? No, ya empezaron a esconderse. Bueno, no. Una nueva, alcen la mano. Una nueva. Bueno, pasa tú.
Sí. Tranquila. Se supone que todos somos buenos, ¿qué? Receptores. Eso. Buenas noches a todos. Bueno, lo que sí que fue lo único que sí me quedó mucho fue que esta parte de la Biblia que decía que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Eso sí me resaltó mucho. Ya lo demás sí, un poquito, sí. Gracias. Lo más importante. Bueno, sin santidad nadie verá al Eterno. Bueno, es un punto muy... Un niño. Tú, papá, ven para acá. David. Yo entendí que, como decía ahorita la señora, que uno sin santidad no puede ver al Señor, que tenemos que cada vez conocer más al Señor y cada vez como estudiar más profundamente la palabra para entender y comprender y explicarle a más personas para traerlas al reino de nuestro Señor. Bueno, ¿qué dice el proverbio? Instruye a tu niño cuando pequeño, y aun cuando fuere viejo, la palabra no se apartará de él. Es bonito porque uno es así cuando comienza. Así era la fe de Abraham en el comienzo. A los 75 años era como el niño, madurando, madurando, y ya fue adquiriendo madurez. Y con el proceso del tiempo nos damos cuenta que era un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo. Bueno, y con esta enseñanza de este cierre de Shabbat, damos la despedida, damos toda rabá a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y la emisora Restaurando las Sendas Antiguas.com. Damos toda rabá. Y en el próximo Shabbat estaremos transmitiendo las enseñanzas de las raíces hebreas con el Roe Sergio Quintana. Comenzamos desde el viernes, en el Shabbat del viernes a las 6 de la tarde, vamos a transmitir en directo, y el día siguiente de Shabbat, el sábado, vamos a estar en un lugar especial reunidos, transmitiendo o grabando para a la postre mostrar estos videos de las enseñanzas de las raíces hebreas y la liberación. También se va a ministrar mucho lo que es la liberación en el contexto de las raíces hebreas. Damos toda rabá y nos veremos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.